Hola chicas y chicos, me han preguntado si con la pasta de arena que uso habitualmente podemos hacer macetas o cuencos con telgopor, y ese es el motivo de este tutorial. Te mostraré algunas de las posibilidades que nos brinda esta maravillosa pasta que utilizo muchísimo para mis trabajos. La uso sobre telgopor, cartón, como vimos en una clase sobre cómo hacer un dispenser femenino, o sobre espuma de polietileno. Vamos a una breve intro y comenzamos. ¿Me acompañás? Dale. Bien, comenzamos. Aquí tengo una bolita, la hice recortando un cuadrado de espuma de polietileno, de esa que viene en las cajas cuando compramos electrodomésticos y sirven para proteger el aparato. Recorté un cuadrado con cúter, pero antes, con un cuchillo tipo serruchito, corto, así como lo estás viendo, todos los vértices de este cuadrado. Como ves, el material se corta fácilmente. Y luego, con una tijera bien afilada, le voy a dar forma de bola, simplemente yendo en redondo y quitando todos los sobrantes. Así voy socavando el material, voy quitando, siempre en redondo y haciendo una especie de presión de la tijera contra el material. De esta manera se corta mucho mejor en el caso de hacer, por ejemplo, este tipo de bolas. No es que corto superficialmente y nada más, sino que aprieto la tijera contra el material. Realmente es muy fácil hacer esto. Y cuando te querés acordar tenés, no sé, 10, 12, yo tengo como 20 y pico de bolas guardadas de estas, te cuento, para hacer diferentes tipos de trabajos. Algo así nos tiene que quedar. Haremos la pasta para endurecer los materiales que utilizaremos, que son telgopor y espuma de polietileno, que no es más ni menos que pasta de arena. Enduido plástico, o como lo llaman en otros países, tapaporos, masilla, resanador de paredes. Vuelvo a explicar, lo he dicho muchas veces en mis tutoriales, que el enduido plástico es la pasta blanca de consistencia parecida al yeso, pero más cremosa y fina, ya viene preparada en un pote. Se utiliza para tapar las grietas y agujeros de las paredes antes de pintarlas, previo lijado fino. Eso es, aquí en Argentina, el enduido plástico, y ya te doy una idea para que sepas cómo conseguirlo en tu país. En un recipiente coloco 3 cucharadas soperas bien colmadas de enduido plástico. En este caso está un poquito sequito, no está seco del todo, pero está duro. Generalmente viene mucho más cremoso. Pasa que aquí en verano hizo extremado calor y eso se ve que afectó el producto, pero se puede ablandar. Como agregué 3 cucharadas de enduido plástico, debería agregar 1,5 cucharadas de cola de carpintero, porque es a 2 partes de enduido, 1 parte de cola, así lo preparo yo. Pero aquí le voy a agregar 2, justamente porque el enduido está más bien denso, muy denso. Si no, le agregaría nada más que 1,5. Eso no va a afectar para nada. De hecho, a esta pasta no le colocaremos nunca agua. Cuando la queremos ablandar, le colocamos más cola. Más cola o menos cola, vamos regulando. No es que hay una medida universal para esto o científica, ¿sí? Sino cómo nos corra la pasta para untarla. Porque tenemos que lograr una pasta untable. Con esto estoy preparando nada más y nada menos que un gesso casero, que es el que utilizo yo para mis manualidades. Mezclo bien, bato bien todo esto porque el enduido está bastante denso, que quede bien mezclado, quede homogéneo, sin grumos, y ahora le agrego, en principio, 3 cucharadas soperas de arena. Arena amarilla de construcción, o puede ser también arena de playa, arena de mar. Lo que sí, en ambos casos, tamizar la arena con un colador fino para quitarle todas las posibles piedritas o alguna impureza que tenga la arena, que quede bien fina, porque después cuando pasemos esto con una espátula, si tiene piedritas se nos va a dificultar. 3 cucharadas de arena y voy viendo, mezclo todo bien y veo qué consistencia me queda. Si necesito más, le puedo agregar
más arena. Como conozco ya la pasta, sé que le tengo que agregar 2 cucharas más. Si no conoces, es la primera vez que lo haces, probás con una, mezclas y vas viendo, y luego le agregas otra, ¿ok? Si es que se necesita, por supuesto. O le puedo agregar un poco más de cola según el caso, según lo que quiera lograr. Yo quiero lograr una pasta que sea como el queso crema, que cuando la tomo con la espátula no se caiga. Me valgo de una espátula de metal y voy a empezar a cubrir esta bola. Y claro, como este material es espumoso, aprieto bien la espátula contra esta bolita y se va a introducir toda esta pasta en esos pequeños agujeritos que tiene la espuma de polietileno. Eso va a hacer que quede bastante dura. La primera capa siempre debe ser fina, no debe ser muy gruesa porque se puede llegar a partir. Esto tiene sus tiempos. Primera capa fina, seca bastante rápido, y cuando secó la primera capa, recién ahí le aplicaremos la segunda. Te cuento que esto endurece y mucho. Es muy dura y lijarla se te va a hacer complicado si dejas demasiadas aristas. Por eso, en el proceso de cuando colocamos la pasta, tenemos que ser bastante prolijos, y hacerlo bien a conciencia para luego no tener que estar lijando tanto. No es lo mismo que te quede una pequeña arista que te queden muchas, va a ser muy trabajoso, salvo por supuesto que quieras ya dejarle una textura así tipo piedra, bien rugosa. En ese caso no habría problema, pero si quiero hacer una bola que sea rústica pero tampoco tanto, entonces ahí me tomo el trabajo de alisarla. Ahora, como está al ras el material, no hay problema, lo voy a dejar secar así. En la segunda mano de terminación, ahí lo vamos a ver. Ya como ves, la espuma de polietileno me absorbió todo el material, quedó como incrustado en esas pequeñas orificios que tiene. Las herramientas se limpian muy fácilmente si enseguida las introducís en agua. Es una pasta cuyo secado es bastante rápido en verano. En verano 15 minutos, no llegás a media hora y esa primera capa o segunda capa ya están secas. Aquí ya estamos en otoño, los días más frescos. ¿Qué quedó? Una hora de secado aproximadamente y ya estaba lista para la segunda mano. Aquí tengo una cazuela descartable de telgopor. A falta de envase de helados, voy a endurecerla. Podría hacer con ella un portamacetas, o una maceta incluso, o un cuenco. Voy a aplicarle la pasta de arena con espátula y ayudada con una pinceleta que cada tanto puedo mojar con un poco de agua para hacer correr la pasta. Y aquí una aclaración importantísima. Capa fina, como dijimos, la primera capa debe ser fina. Y aquí estoy haciendo un cuenco porque no tengo enduido plástico para exterior. Esto es lo que debes utilizar si querés una maceta para colocar a la intemperie. El enduido se consigue para interior, o para exterior, o para interior-exterior. Por eso estoy haciendo un cuenco y no una maceta. Ese es el detalle. Para exterior utilizar enduido exterior. No podemos utilizar enduido interior porque no está hecho para esos fines. Digamos que como hacer, se podría hacer. El tema es la durabilidad que tenga luego esa maceta. Y como ves, la tarea es sencilla, es simplemente cubrir todo y luego dejar secar, tratando de que todos los costados como el fondo tengan el mismo grosor. Ya está seca la primera mano, puedo aplicar la segunda. Me doy cuenta que está seca al apretar la pasta con mis dedos. Si está como acolchonada, como si apretaras un pan, a pesar de que la apariencia es seco, significa que le falta. Aplico del mismo modo la segunda capa, ya con más cuidado de cubrir bien todo. Cuando hacemos capa sobre capa, el grosor de la misma lo determinará la propia pasta,
que de por sí se torna gruesa al aplicarla. Lo que tengo que hacer es simplemente pasarla por la superficie, presionando levemente la espátula o la pinceleta, y adhiere que es un primor. Primero aplico lo grueso, como digamos el soporte que estoy utilizando no es liso, sino que es cóncavo, me sirve mucho más, me resulta más cómodo la pinceleta que la espátula en este caso, ¿sí? Para alisar luego esto, o lo puedo dejar así, si quiero, pero si lo quiero alisar, voy a mojar la pinceleta en agua y la voy a pasar suavemente sobre la superficie. De esa manera alisa y bastante, ¿sí? Algo importante, si luego de la primera mano notamos que en el interior del cuenco hay alguna rajadura por el propio peso de la masa cuando se seca, ningún problema. Cuando le apliquemos la segunda mano, todo eso va a desaparecer. La parte que ya hice no está seca del todo, está levemente acolchonada, pero ya puedo manipularla para tapar la parte de abajo de esta cazuela. Quiero que observes cómo lo hago. Ya está todo cubierto y ahora la pinceleta está mojada en agua. Con esto aliso, ahí te muestro cómo lo hago, porque en el anterior no te había mostrado. Es así de sencillo. Vas alisando suavemente, con una pinceleta mojada en agua. Esta es la primera mano de esta parte. Dejamos secar. Si está oreado, ya se puede hacer la segunda mano. Mismo procedimiento, exactamente igual. Y tener especial cuidado en los bordes del cuenco, que también queden cubiertos con la pasta, y luego alisar con el pincel mojado en agua. Sigo con la bolita de espuma de polietileno, segunda mano, ya le apliqué la pasta, pero ¿qué sucede? Si le trabajo solo con espátula, siempre me va a quedar alguna rayita de la propia espátula. En cambio, con los dedos mojados en agua, voy alisando, extendiendo la pasta de esta manera y queda mucho mejor. De todos modos va a ser una bola rústica. Si quiero, por ejemplo, hacerle un colgante para que cuelgue, aprovecho ese mismo agujerito donde tengo colocado el destornillador para sostener la bola y lo pego con un poco de silicona caliente en la punta de un alambre, lo incrusto y ahí va a quedar como una especie de gancho, pero no es el caso. Esta bola va a ser una bola decorativa para mesa o para colocarla dentro del mismo cuenco. Si quisiera una terminación más fina, luego a esto le aplicaría 1 o 2 capas de gesso casero para luego lijarla y que quede bien lisita. No es esta la idea ahora. La dejaré paradita en este lapicero para que se seque. El cuenco está totalmente seco. Fui bastante prolija a la hora de aplicar, pero como ves hay alguna imperfección que estoy tratando de pulir con una lija grano 60 y observa la dureza del material. Me cuesta bastante lijarlo, por eso te decía que hay que ser prolijos en la aplicación de la pasta, ¿sí?
De todas maneras, es justamente una pasta para esto, para hacer cosas rústicas. Si lo queremos algo con una terminación más fina, más cuidado en la aplicación, y luego le podemos dar unas capas de yeso, como decía anteriormente, para darle un acabado más liso, más fino. No es la intención. Pasa que luego pensé, ¿y si le hago unas guardas? Este color natural me encanta, no lo voy a modificar, pero decidí por unas guardas que vamos a hacer en el siguiente bloque. Para hacer esas guardas que te dije voy a utilizar acrílico, pero como quiero que no me absorba tanta pintura, voy a utilizar sellador fijador al agua. El sellador fijador al agua es lechoso. Generalmente se sedimenta en el fondo, hay que mezclarlo bastante bien. Se utiliza para nivelar la absorción de superficies en las paredes antes de pintar. Incluso hay antihongos también. Si no tenemos sellador fijador al agua, que le voy a pasar nada más que una capa, una mano, podemos utilizar una solución hecha con cola de carpintero mezclada 70-30 en agua, es decir, 30% de cola de carpintero, 70% de agua. Simplemente para que no nos absorba tanta cantidad de pintura el cuenquito. Aplicamos el sellador con pincel o la cola diluida en agua, también a pincel, y dejamos secar. Y luego sí procedemos a pintar. Este procedimiento va a permitir que la pintura corra con más fluidez sobre la superficie. Voy a improvisar una guarda sencilla. Utilizaré 3 colores: cobre iridiscente, que es este que estoy usando ahora, de cuarte, negro y algo de oro rico, nada más. Y un pincel liner número 2 en este caso, y luego otro liner doble cero para detalles más finos. En principio una línea cobre que atraviese todo el cuenco. Trato de hacerlo sencillo para vos, marcando más o menos en el medio, porque pintar una concavidad y que nos quede lineal tiene sus cositas. La pintura tiene que fluir bastante y debemos aplicar el pincel con mucho cuidado, sin apretar demasiado, aplicando la presión justa. Por otra parte, el material que estamos trabajando es rústico. Entonces cuesta un poquito más que si lo hiciéramos, por ejemplo, en un tipo de superficie mucho más lisa. Pero se ve que esta imprimación que le dimos con sellador dio sus frutos, porque corre bastante bien la pintura a pesar de la rugosidad del material. Voy despacito por tramos, no pretendamos hacer una línea toda de corrido en un material tan áspero. Hago otra línea en paralelo, no tan recta, porque si te fijas hace un movimiento. Es como más estrecha en el medio y luego se abre. Ahora parto desde el medio y voy a marcar con este mismo color unos triángulos. Ahora, ejerciendo menos presión con este pincel, hago dentro de ese triángulo grande un triángulo más angosto. Hasta ahora es muy sencillo, son 2 líneas.
El tema es el pincel. Estoy utilizando un liner número 2. En este momento sería hora de cambiar a un liner 00 que nos va a permitir, si no tenemos experiencia, hacer la línea más fina sin tener que estar regulando tanto como lo estoy haciendo yo ahora, la presión para que me salga justamente más fino. Completé ya de un lado con el mismo color, doy vuelta el plato y voy a hacer exactamente lo mismo en estos otros. Cuando llego al final de la línea, me aseguro que llegue bien al borde. Relleno de color cobre los triángulos grandes de este lado, dejando natural el pequeño triángulo del medio. Del otro lado hago a la inversa, relleno de negro esta vez los triángulos pequeños, dejando natural el triángulo grande que los rodea. Y voy a rellenar por dentro de la línea, sin tapar la línea color cobre. Aquí puedo utilizar un liner 00 si se me dificulta con el liner número 2. Porque tengamos en cuenta que aquí estos triángulos son muy pequeños y los vértices aún más. Y tenemos que llegar a esos vértices sin manchar el cobre. De todos modos, si nos llegamos a equivocar, dejamos secar y luego volvemos a aplicar el liner 0 con cobre sobre el negro. Y ahí se soluciona, si es que se nos fue el pincel un poquito. Sigo con este liner 0 y ahora voy a delinear los triángulos pequeños que quedaron color natural. Y enfatizo que la pintura tiene que estar en un punto que corra, ¿sí? No muy aguada porque podemos manchar, pero sí en un punto que sienta que el pincel me resulta cómodo de pasar, que no se me traba, que no me quedó sin pintura. Con el liner bien cargado de pintura, que está en su punto justo, en negro, hago unos puntitos. Podría dejarlo así o incluso seguir creando formas en todo el cuenco hasta llenarlo, pero creo que queda elegante así. Voy a dar unas líneas de detalle más y terminamos. ¿Ves que aquí queda una línea cobre? Doy vuelta y del otro lado voy a rematar con una línea negra, pero que no me encime el cobre, sí, por fuera, una línea más gruesa. Y luego a esa línea gruesa le voy a hacer un pequeño hilo dorado con el otro pincel, con el liner 00. Estela, qué ganas de complicarnos la vida que tenés con esa línea gruesa negra, que el negro encima se nota tanto y me llego a equivocar. No, no te vas a equivocar, mira, te voy a dar un pequeño tip que te va a servir. Primero vas marcando contra el cobre, no importa si la línea sale perfecta, el tema es que salga perfecta la unión del negro con cobre, ¿ok? Como la línea va a ser un poquito gruesa, no hay problema. Una vez que cubrimos todo eso y estamos seguras o seguros de que todo ese trayecto está bien hecho, de que no sobrepasamos el cobre, que todo quedó divino,
Ahí damos vuelta el plato y volvemos a pasar el liner con negro hacia afuera. Y eso va a borrar cualquier imperfección que haya surgido cuando hicimos el otro lado. Y observa que los finales de línea son un poquito más gruesos, se abren un poco. Y esa línea negra que hice la voy a rematar con una pequeña línea hecha con el liner 00 con oro rico. En este caso es de EQ. Si lo querés hacer, es opcional, ¿sí? Es un detalle. Es una línea muy finita y para esto tiene que correr muy bien la pintura, ¿sí? Esos triángulos que se ven con el centro negro que estamos viendo ahora, solo la mitad la voy a pintar con dorado también. Y vamos a decorar esta bolita rústica haciendo juego con ese platito. ¿Y cómo hacemos? Bueno, en principio, para guiarme, tomo un lápiz y marco suavemente una línea que no es una línea que va, digamos, perfecta, sino que tiene algunas curvas, medio curvada, ¿sí? La marco primero con lápiz para asegurarme que cuando pase el pincel llegue de lado a lado sin ningún problema. Ya la tengo marcada y el lápiz me va a dar la pista de por dónde tengo que seguir, ¿sí? Voy a hacer una banda parecida a la que hice en el plato. La única diferencia es que esta está, como diríamos, distorsionada. Va a tener como ondas, muy tenues, pero las tiene. Voy a seguir con la misma idea de los triángulos, pero no la voy a pintar exactamente igual que la otra. Va a tener una leve variación, porque ya tenía ganas de jugar. Es así. Primero pasamos el liner con negro, el liner 2, para marcar todo este trayecto de punta a punta. Una línea más bien gruesa. La línea negra es mi punto de partida, de ahí hacia abajo voy a trabajar, ¿sí? Ahora voy a agregar cobre, una línea cobre pegadita a la línea negra. Y hacemos como te dije antes, me preocupa primero de que la unión de cobre con negro quede perfecta. Si del otro lado no me queda tan bien, no importa, porque damos vuelta al trabajo y terminamos rematando del otro lado para que nos quede una línea bien hecha. Ahora lo que me tiene que preocupar es que la unión de esos dos colores esté muy bien hecha, porque esta línea cobre va a ser levemente más gruesa que la negra, o puede ser igual. Sigo con cobre y cuando estaba haciendo el primer triángulo, ahí se me ocurrió marcar con lápiz la guía, una guía para que esos triángulos sean algunos más grandes y otros más chicos, siempre siguiendo la guía del lápiz.
entonces da una forma de onda, esa que se ve, que queda hermosa. Aquí sí hago lo mismo que con el otro, un triángulo más pequeño, más angosto, dentro de los triángulos grandes. Y la verdad que no me preocupó mucho que todos los triángulos sean exactamente iguales, porque se van adaptando a esa onda que genera la guía que le puse arriba. Entonces unos son más largos, otros son más cortos, incluso unos parecen más anchos, pero en el conjunto, cuando está terminado, da una sensación de ilusión óptica de movimiento. Bueno, aquí ves que estoy tapando la guía que hice con lápiz, con cobre también. Y aquí una pequeña diferencia con el plato. En el plato habíamos hecho exactamente lo mismo de un lado y del otro con los triángulos. Aquí no. Aquí marco, dibujo un triángulo completo separado del otro, como se ve. Y observa que ahí tampoco tuve tanto cuidado en que sean todos iguales. Y luego que hice esos triángulos pequeños, bueno, relleno, como hice sí con el otro, los triángulos finitos, esos que hicimos primero, con negro. Y ahí fue donde se me ocurrió que para más contraste, esos triángulos que había dibujado sueltos, en color cobre, tenían que ser en negro. Repaso con el pincel. Y por último, con oro rico voy a rellenar esos bordes de ese triangulito que se ve con el puntito adentro. Porque les hice puntito, sí, eso no se vio en cámara. Voy a rellenar con oro rico toda esa parte. Y como tengo poquísimo espacio y quiero ser lo más prolija posible, utilizo el pincel liner 00. Para terminar con esta hermosa clase que hemos tenido, vamos a hablar de protección. Si vamos a hacer cuencos para poner algún alimento tipo pan o galletitas, te doy las opciones. Lo más seguro es protegerlo con una buena mano de cera natural de abejas, que es lo que tenemos más al alcance, ¿sí? La goma laca en escamas preparada en casa, aclaro, en casa, con alcohol de 96 grados, podría ser una buena opción, pero hay que tener en cuenta que amarillea. La goma laca es totalmente natural, ya que se obtiene de un insecto rojo, se llama Laccifer laca o Kerria laca, gusano de la laca, originario del sudeste asiático. Este insecto segrega una resina que es lo que da lugar a este producto totalmente natural y que se disuelve en alcohol. En cuanto a la goma laca que ya viene preparada, las marcas comerciales le aditivan algún tipo de solvente, son acrílicas y ante la duda no las recomiendo para este caso, pero son ideales para impermeabilizar macetas para exterior, sobre todo la incolora. Lo podemos hacer sobre espuma de polietileno, o sea la pasta de arena, ¿no? Sobre cartón, como ya lo hemos visto en el neceser femenino que hicimos en el canal. Sobre telgopor, por supuesto que sí. Qué bonito que queda, un detalle rústico arriba de mi mesita y en color natural, porque no lo hemos aviejado. Tranquilamente podemos darle una mano de cera y luego aviejarlo con betún de Judea, por ejemplo. Yo tiro ideas.
Bueno, chicos y chicas, me despido. Espero que esta clase haya sido de utilidad para todos. Y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gustó, te invito a dar un like y suscribirte al canal clicando en el botón rojo que se encuentra allí debajo, activando la campanita para que no te pierdas ninguna de las novedades. Les dejo un beso enorme, enorme a todos y será hasta la próxima.